Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Asesinan al ex primer ministro japonés Shinzo Abe mientras daba un discurso de campaña para las elecciones parlamentarias. El padre del tirador en el desfile del 4 de julio enfrentará cargos por consentir la compra de armas para su hijo. Retiran el pago a más de 60,000 miembros del ejército de Estados Unidos por no vacunarse. Incluso podrían enfrentar la expulsión. El Partido Republicano en Florida supera a los demócratas con 200,000 votantes, alcanzando un máximo histórico. Nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos. Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, fue asesinado a tiros. Abe estaba dando un discurso de campaña para las elecciones parlamentarias cuando le dispararon en el pecho. Ocurrió en la ciudad de Nara, al oeste del país. La seguridad atrapó al presunto tirador y lo arrestó después de que disparara 2 veces a corta distancia. El tirador utilizó lo que parece ser una escopeta casera. El sospechoso de haber disparado es un hombre de 41 años, al parecer ex militar japonés. La policía registró su casa y encontró explosivos. Dicen que el sospechoso les dijo que estaba descontento con Abe y que quería matarlo. Los testigos oyeron 2 disparos y vieron humo. Un testigo dice que primero pensó que eran petardos. Vieron que Abe se sujetaba el pecho con la camisa manchada de sangre y luego se desplomó. La prensa local informó que tenía heridas de bala en el pecho y en el cuello. Fue trasladado por helicóptero al hospital, donde murió. Tenía 67 años. Líderes y funcionarios de todo el mundo expresaron su conmoción y condenaron el ataque. Muchos de ellos dieron sus condolencias en Twitter, incluyendo el presidente francés Emmanuel Macron y Boris Johnson del Reino Unido. Johnson dijo que estaba totalmente consternado y triste al enterarse del despreciable ataque contra Shinzo Abe. El primer ministro de la India, Modi, dice que las palabras no pueden describir su conmoción y tristeza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que está en la reunión del G20 en Indonesia, expresó su profunda preocupación. Dijo que es un momento muy triste. El expresidente Donald Trump también reaccionó sobre el incidente. Dijo que Abe era un verdadero amigo y que es, cito, una absolutamente devastadora noticia que el ex primer ministro Shinzo Abe de Japón, un verdadero gran hombre y un líder, haya recibido un disparo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio un paso sin precedentes para abordar la crisis fronteriza. Ahora las autoridades locales podrán detener y devolver a los inmigrantes que cruzan la frontera. Veamos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, invocó este jueves sus poderes constitucionales para mitigar la crisis fronteriza y devolver a los inmigrantes ilegales a México. En su orden ejecutiva, Abbott autoriza y faculta a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública de Texas a detener y devolver a los inmigrantes a un puerto de entrada. La orden llega 2 días después de que 5 condados declararan la crisis como una invasión y pidieran ayuda a Abbott para hacer uso de sus poderes constitucionales. Abbott afirma que el gobierno de Biden ha abandonado el artículo 4 de la Constitución que dice que Estados Unidos protegerá a cada estado contra la invasión. En un comunicado, el gobernador dijo que los cárteles se han envalentonado y enriquecido gracias a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, introduciendo un número récord de personas, armas y drogas mortales como el fentanilo. Desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021, los agentes de la patrulla fronteriza han detenido a más de 2 millones de inmigrantes ilegales que cruzaban la frontera, según datos de la CBP. También detectaron, pero no capturaron, al menos a 850,000 inmigrantes ilegales considerados fugitivos. The Epoch Times se comunicó con la oficina de Abbott sobre si espera que la orden ejecutiva enfrente desafíos legales por parte del gobierno federal, pero no respondió antes de esta emisión. Surgen nuevos detalles sobre la vida familiar del hombre acusado de abrir fuego en una celebración del 4 de julio en los suburbios de Chicago. Su padre admite que consintió que su hijo comprara armas en 2019. El fiscal del estado del condado de Lake dice que el padre no es responsable penalmente por patrocinar la tarjeta de armas de su hijo. Ante el caos por el tiroteo en el desfile del 4 de julio en Highland Park, surgen nuevos detalles de un testigo que entregó un video de vigilancia clave que ayudó a identificar al presunto tirador. Se ve a la gente corriendo y él simplemente caminando. Se trata de una cámara de vigilancia conectada a un edificio propiedad de Hal Emalfard que grabó ese momento crucial. Emalfard dice que tiene un video que captó el callejón que el tirador utilizó para llegar a la azotea, donde las autoridades dicen que disparó más de 80 balas contra la multitud que observaba el desfile.
Se ve en la cámara. A las 10:07 entra al callejón y a las 10:14:57 segundos sale. Y cuando sale, lleva una bolsa naranja, la culata del rifle, o algo en la bolsa naranja. Golpea la barandilla y cae. Y lo mira y es entonces cuando lo captamos con la cámara. Así que supimos quién era cuando volvió. Y luego se fue. Documentos recién publicados muestran a un adolescente deprimido con antecedentes de consumo de drogas y una vida familiar marcada por incidentes domésticos. Un informe de un control de bienestar de abril de 2019 señalaba que había intentado suicidarse utilizando un machete y que profesionales de la salud mental acudieron a la llamada. En septiembre de ese mismo año, otro informe de incidentes señaló que había, cito, hecho una amenaza en el hogar. Una persona cuyo nombre está oculto en el informe dijo a los agentes que el hombre, cito, declaró que los iba a matar a todos. Robert Crimo III admitió que estaba deprimido y había consumido drogas, según el informe, pero dijo a los investigadores que no tenía ganas de hacerse daño a sí mismo ni a los demás. Tras ese incidente, la policía retiró de su casa 16 cuchillos, una daga y una espada. El padre recogió los objetos ese mismo día, afirmando que eran suyos. Los documentos también detallan unas inquietantes 22 llamadas a la policía desde la casa, la mayoría de ellas por incidentes domésticos entre la madre y el padre de Crimo. Ahora surgen preguntas sobre cómo, a pesar de estos antecedentes, el tirador pudo comprar legalmente 5 armas de fuego con el consentimiento legal de su padre, necesario para cualquier joven de 18 años. El padre del presunto tirador dijo a ABC News que él no es responsable de la compra. Llené el formulario de consentimiento para que mi hijo pudiera seguir el procedimiento. Hacen comprobaciones de antecedentes. No estoy seguro de qué implica eso, y te lo aprueban o te lo niegan. Y a él lo aprobaron. Su padre luego dijo al New York Post que creía que su hijo utilizaba las armas para ir a un campo de tiro. Mi comunidad está absolutamente sin esperanza, afligida, sintiendo un dolor indescriptible a manos de su hijo. Y él firmó la solicitud de FOIA. Dejaré que las autoridades se ocupen del resto. Las autoridades dicen que el tirador compró esas armas y que terminó usando una de ellas para matar a 7 personas y herir a casi 40 más. Han pasado 4 días desde el tiroteo del desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, y varias víctimas siguen en estado crítico y luchando por sobrevivir. Entre ellas se encuentra un niño de 8 años. Aquí tenemos los detalles. Una superintendente del norte de Illinois y sus 2 hijos gemelos de 8 años fueron víctimas del tiroteo del fin de semana en Highland Park, Illinois. Kelly Roberts, la superintendente de la escuela primaria Sion, y uno de sus hijos, Luke, salieron del hospital, pero uno de sus hijos, Cooper, sigue en estado crítico. Un portavoz de la familia describe cómo fueron heridos. Cooper recibió un disparo en el pecho y sufrió heridas importantes, incluyendo un corte en la médula espinal. Se sometió a varias cirugías desde el lunes, incluyendo una noche, en la que los médicos pudieron finalmente cerrar su vientre. Actualmente está sedado y conectado a un respirador, en estado crítico, pero estable. Es posible que Cooper no pueda volver a caminar debido a la lesión de su médula espinal. El otro hijo, Luke, sufrió heridas de metralla y ya fue dado de alta del hospital. Se ha organizado una campaña de GoFundMe para la familia y ya se han recaudado más de $200,000. Como habrán visto, hay una página de GoFundMe creada para la familia Roberts con el fin de ayudar con los gastos médicos generados y para el tratamiento y terapia en curso que Cooper necesitará. Y no son la única familia que está enfrentando la tragedia. Michael, un antiguo residente de Highland Park que desea no revelar su apellido, es un superviviente del tiroteo. Habló del momento en que su primo fue asesinado delante de él. No sé si fue la adrenalina, no tengo ni idea, pero me levanté de un salto. Me puse delante de mi primo de espaldas a donde estaba el tirador. En ese momento no sabía que le habían disparado. Pensé que le había dado un ataque al corazón o que se había desmayado de miedo. Mi hija se levantó en ese momento y los dos comprobamos si tenía pulso. No había pulso. De pie frente al monumento a su primo, Michael dice que desearía que se pudieran evitar futuras tragedias como esta. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el aumento histórico de votantes republicanos en Florida. Regresamos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo.
magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El Partido Republicano llegó a un máximo histórico de votantes totales en el estado del Sol. Un experto dice que eso se debe a que la gente está emigrando hacia allá desde otros estados. El recuento de votantes del Partido Republicano de Florida alcanzó a superar con 200,000 votantes al del Partido Demócrata, según datos obtenidos por The Epoch Times. Esta es la primera vez en la historia del estado que ocurre algo así. Apenas en diciembre el Partido Republicano superó por primera vez en número a los demócratas en Florida. En ese momento su ventaja era de menos de 50,000 votantes. En marzo la ventaja había aumentado a 100,000 votantes a favor de los republicanos. Y otro salto en este trimestre eleva la ventaja a más de 200,000 votantes. Un portavoz del gobernador Ron DeSantis dijo a The Epoch Times que esta ventaja no es una sorpresa. Señaló que los demócratas se están alineando con las políticas de Joe Biden, que están haciendo la vida de los estadounidenses más difícil y más cara, pero el gobernador DeSantis se interpone en su camino, convirtiendo a Florida en el cortafuegos de la libertad. Añadió que en noviembre demostrarán que Florida es un estado rojo. Aunque el Partido Republicano tiene la ventaja ahora, Florida era un estado azul, especialmente durante la administración de Obama en 2008. Cuando DeSantis fue elegido gobernador en 2018, los republicanos aún estaban a 300,000 votos de los demócratas. Un experto en elecciones dice que este cambio se debe al éxito de la marca Florida en todo el país. Él dice, la enorme afluencia de personas en el estado se compone en gran parte de votantes de centro derecha de estados azules que vienen a un lugar mejor para vivir. En la actualidad, hay 1 millón más de personas registradas para votar en Florida a diferencia de hace 4 años. Varias organizaciones que abogan por los derechos de los padres han demandado a la administración de Biden. Ellos afirman que el nuevo Consejo de Padres del Parlamento de Educación es ilegal. Veamos los detalles. Ian Pryor es el presidente de Fight for Schools, una organización de padres preocupada por la calidad de la educación en las escuelas públicas. Fight for Schools es uno de los 3 grupos que ha demandado al Departamento de Educación de Biden. Ellos dicen que el departamento creó un nuevo consejo de padres ilegalmente. El Consejo Nacional de Participación de Padres y Familias, creado por el departamento el mes pasado, está diseñado para salvar la brecha entre las familias y las escuelas. Se formó como respuesta de la administración ante las demandas de los padres de tener más voz en la educación de sus hijos, pero Pryor dice que no cumple con la Ley de Comités Consultivos Federales conocida como FACA, porque sus miembros no representan las opiniones de todos los padres. All you're seeing here is that the vast majority of these organizations, the high-ranking officials and executives have all donated to the Biden campaign, Democrat campaigns, left-wing causes, whereas none of them have donated to Republican candidates or conservative causes. So it's clearly an imbalance here. Según la FACA, el Consejo debe tener una composición bastante equilibrada en cuanto a los puntos de vista representados y las funciones que debe desempeñar el comité asesor. Pryor dijo que los padres que están luchando por el cambio en el condado de Loudoun tienen demandas que no están siendo escuchadas, y esos padres, dijo, piensan que el consejo es una broma. No one has ever reached out to Parents Defending Education, organizations that are really standing up for parents and trying to hold these schools accountable. NTD se puso en contacto con el Departamento de Educación. Nos respondieron, pero no comentaron nada sobre el litigio. El congresista Chip Roy ha acusado a un antiguo científico de la Universidad de Texas de infringir la ley federal. El científico firmó un acuerdo con el Instituto de Virología de Wuhan.
lo cual fue cuestionado por el congresista. Tenemos la historia. No es la primera vez que el congresista Chip Roy cuestiona las políticas COVID. Este video es de julio de 2021. Okay, we can't come to the floor. I can't execute my constitutional duty unless I wear a mask. Well, which is it? Vaccines or masks? Do the vaccines work or they don't work? Do the masks work or they don't work? I'd like to know which it is. I'd like Dr. Fauci to come down and answer a single question about natural immunity. Ahora el congresista quiere respuestas del Dr. James LeDuc. Es el antiguo director de la rama médica de la Universidad de Texas. En una carta obtenida en exclusiva por el Epoch Times, Roy planteó su preocupación por un memorando de entendimiento entre el Instituto de Virología de Wuhan y la rama médica de la Universidad de Texas. La carta fue firmada por el Dr. LeDuc en 2017. Una de las disposiciones sobre las que Roy quiere respuestas dice: la parte tiene derecho a pedir a la otra que destruya y o devuelva los archivos secretos, los materiales y los equipos sin ninguna copia de seguridad. En otras palabras, cualquiera de las partes implicadas en el acuerdo podría exigir la destrucción de todos los archivos relacionados con la investigación conjunta. Roy dijo que esto no solo violaba la política de los institutos nacionales de salud, sino también las leyes estatales y federales que exigen la conservación de los registros. Roy añadió que plantea serias preocupaciones el hecho de que un destacado beneficiario de los impuestos federales de los contribuyentes celebre un acuerdo con cualquier entidad extranjera, pero especialmente con un adversario, con una disposición de laguna de memoria tan evidente que autoriza la destrucción de los materiales y archivos de investigación si se solicitan. Roy luego hizo varias preguntas más, entre ellas si LeDuc destruyó algún archivo correspondiente al acuerdo y si la Universidad de Texas celebró acuerdos similares con China u otros países. Nos pusimos en contacto con la rama médica de la Universidad de Texas para obtener comentarios, pero no recibimos respuesta antes del tiempo de emisión. Más de 60,000 miembros de la Guardia Nacional y de la Reserva del Ejército que no se ha vacunado contra el COVID-19 podrían perder sus puestos de trabajo a causa del mandato de vacunación. El ejército de los Estados Unidos les está recortando el pago y los beneficios y les prohíbe realizar sus tareas militares. Las autoridades del ejército anunciaron la semana pasada que, cito, los soldados que rechacen la orden de vacunación sin una solicitud de exención aprobada o pendiente están sujetos a acciones administrativas adversas, incluyendo amonestaciones, prohibiciones para el servicio y reprimendas oficiales. El ejército advirtió que aquellos que sigan optando por no vacunarse podrían enfrentarse a consecuencias más graves, incluida la expulsión. Esto significa que el ejército podría perder hasta 60,000 soldados, esto mientras el ejército ya se enfrenta a una crisis de reclutamiento. Desde el 1 de julio, el 13% de la Guardia Nacional del Ejército y el 12% de la Reserva del Ejército no están vacunados. Los soldados con solicitudes de exención pendientes pueden seguir entrenando, pero las exenciones casi nunca se aprueban. Un plan para obligar a miles de estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles a vacunarse contra el COVID-19 seguirá en pausa. Un juez del condado de Los Ángeles dictaminó a principios de esta semana que el distrito no tiene autoridad para hacerlo. Un juez del condado de Los Ángeles dictaminó el 5 de julio que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no está autorizado a imponer las vacunas COVID-19 a cientos de miles de alumnos. El juez Mitchell Beckloff de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles se puso del lado de un padre identificado solo como GF. Su hijo de 12 años asiste a una escuela pública concurrida en North Hollywood. Un mandato exigía que todos los alumnos de 12 años o más que fueran admisibles mostraran una prueba de vacunación contra COVID-19 u obtuvieran una exención para asistir a la escuela en persona. Los que no lo hicieran serían trasladados al programa de aprendizaje a distancia del distrito. El padre dijo en una declaración bajo juramento: o le pongo una vacuna que temo que pueda perjudicarle, o lo envío a una escuela virtual que sé por experiencia y por los propios datos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles que es académicamente muy inferior. El juez Beckloff escribió en su fallo final: el mandato no se refiere simplemente a cómo se imparte la educación o a quién puede estar físicamente presente en el campus, como lo consideró anteriormente la Corte. En su lugar, el mandato dicta a qué escuela puede asistir el estudiante y el plan de estudios que puede seguir recibiendo. Ari Spengler, abogada de GF, dijo en un comunicado: esta sentencia garantiza que ningún niño será forzado a abandonar las aulas debido a su estado de vacunación contra el COVID-19. La decisión no afecta inmediatamente al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.
Tanto el distrito escolar como la administración de Gavin Newsom suspendieron las órdenes, al menos hasta el verano de 2023. Ahora vamos a un breve corte, pero antes le invitamos a suscribirse a NTD en español, a activar la campanita para recibir notificaciones. También suscríbase a Epoch TV desde la página web es.theepochtimes.com, donde encontrará un gran contenido sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Ahora vamos con Julián Bertone para que nos amplíe la información sobre los institutos Confucio. Adelante, Julián. Ahora nos gustaría dedicar unos minutos a responder una consulta de nuestro público. Hace poco informamos sobre los institutos Confucio chinos en Estados Unidos, que cerraron, pero que están volviendo con nuevos nombres. Algunos espectadores nos pidieron más detalles sobre el tema. Beijing comercializa los institutos Confucio como plataformas de intercambio de idioma, educación y cultura chinas. Estos funcionan asociándose con campus internacionales, pero cuentan con profesores de China y están financiados por el Partido Comunista Chino. Son criticados desde hace mucho tiempo por difundir la influencia comunista y por llevar la censura estatal china a las aulas internacionales. Solo en Estados Unidos se cerraron decenas de ellos en los últimos años. Pero un informe de la Asociación Nacional de Académicos afirma que unas 20 instituciones estadounidenses siguen alojando institutos Confucio. Algunas de ellas tienen una larga historia, como la Universidad de Stanford y la Universidad de Wesleyan. Y hay otras 10 universidades que siguen teniendo institutos Confucio en sus campus repartidas por todo Estados Unidos. 2 de ellas dijeron que cerrarían sus institutos Confucio, pero sus fechas de cierre siguen sin estar claras. Fuera del círculo de colegios y universidades, otros institutos Confucio se encuentran integrados en escuelas de distrito o en otros grupos de profesores. El informe añade que más de un centenar de institutos Confucio en Estados Unidos ya cerraron o están en proceso de cierre, pero no se puede considerar que ninguno esté completamente cerrado. Muchas facultades y universidades pusieron en marcha programas similares con nuevos nombres, todo ello sin dejar de trabajar estrechamente con las mismas instituciones chinas con las que se asociaron en el marco del programa Confucio. Algunas de ellas también conservan a los mismos profesores que formaban parte de los institutos Confucio, o pasaron a tener otro tipo de relaciones. El informe también insta a denunciar los institutos Confucio nuevos o cerrados o información adicional sobre ellos a la Asociación Nacional de Becarios. Se puede contactar con ella por correo electrónico en la dirección que aparece en pantalla. China, Rusia e Irán se estarían preparando para realizar ejercicios de guerra en América Latina. Un grupo de expertos afirma que se trata de una estrategia para deslegitimar las democracias del hemisferio occidental. Veamos. Al parecer, China, Rusia e Irán están preparándose para emprender despliegues militares en Venezuela, según un nuevo informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura. El despliegue sería parte de los Juegos Militares Internacionales Sniper Frontier que se llevarán a cabo el próximo mes de agosto con el régimen venezolano como anfitrión. Josep Umire, director ejecutivo del grupo, dijo al Washington Free Beacon que ese tipo de ejercicio militar conjunto se utiliza para legitimar estados autoritarios
y deslegitimar democracias en el hemisferio occidental. Los ejercicios de guerra muestran que estos países autoritarios se están uniendo y preparándose para hacer una fuerte declaración de que la región está lista para abrazar la llamada fuerza multipolar, según el informe del grupo de expertos. En una reciente declaración durante su participación en el Foro Económico de San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que la era del orden mundial unipolar ha terminado, mientras se desarrollan nuevos centros de poder con su propio modelo económico que, según Putin, tienen derecho a proteger. De acuerdo al grupo de expertos, él hace referencia a naciones como Venezuela, Rusia, Irán y China. El informe se hizo público luego de la visita de Maduro a 6 países de Eurasia y Medio Oriente el mes pasado, donde impulsó tratos económicos y un acuerdo de 20 años para obtener crudo del régimen iraní. Mientras tanto, continúan las investigaciones sobre la incursión de un avión venezolano-iraní en Argentina, que ha suscitado críticas por sus presuntos vínculos con grupos terroristas iraníes. Según el informe, otros aviones de las aerolíneas Conviasa y Maham Air continuaron volando entre México, Nicaragua, Cuba, Chile, Bolivia y Perú, a pesar de que ambas están sancionadas por Estados Unidos. Y esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y su apoyo. Les deseo una excelente tarde y les esperamos en el programa de esta noche.